La paz de Dios inunde nuestras vidas, inunde nuestros corazones. Les habla con muchísimo cariño el Padre Jesús Salvador Lares Rodríguez para nuestro canal Reporte Católico, llevando a ustedes palabras de alegría, de amor, de fe, esperanza, optimismo, fortaleza. Vamos a estar hablando sobre San Antonio de Padua. Recordemos que es un santo muy querido, muy amado en todo el mundo, en quien muchas personas tienen devoción a este santo de nuestra Iglesia Católica. San Antonio de Padua nació en Lisboa en 1195. Santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins. Era hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero portugués, descendiente de nobles franceses, los Boyon, y su madre María Taveira. Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestro de escuela. Más tarde, en torno a 1210, ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín, de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Allí tuvo como maestros al propio Pior, Pedro, y a un hombre de amplios conocimientos como Petrus Petri. Pero su familia y amigos no aceptaron su vocación y trataron de hacerle abandonar. Para evitar estas presiones, renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coímbra, importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. Recibió la influencia de la Escuela Teológica de San Víctor en París, a través de profesores que habían estudiado allí. Tampoco en Coímbra encontró tranquilidad, pues el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y el Papa Inocencio III. Su prior Juan fue excomulgado por apoyar al rey Alfonso II de Portugal. Hacia 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coímbra, establecida poco antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos, muertos en Marrakech, decidió ingresar en la nueva orden que a causa de su recién creación aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante. Fray Juan Parente, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito franciscano, el cual fue en verano de 1220, en la que cambió el nombre de Fernando por el de Antonio. El eremitorio de Olivais estaba dedicado a San Antonio Abad, símbolo de su cambio de vida. Tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año embarcó hacia Marruecos junto con otro hermano de orden, Fray Felipe de Castilla, para alcanzar él mismo el martirio. Sin embargo, al poco tiempo de desembarcar, contrajo la malaria, enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país. Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo, costa noreste de la isla,
donde había una comunidad franciscana para completar su recuperación. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, capítulo de las Esteras, que convocó a 3.000 franciscanos. Allí conoció a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra para ponerse al servicio de Fray Gracián, provincial de la Romaña, circunscripción franciscana que abarcaba todo el norte de Italia. Fray Gracián lo envió durante un año al eremitorio de Monte Paolo, cerca de Forlì, para que se fortaleciese antes de encomendarle alguna misión de apostolado. A mediados de 1222, ya con buena salud, predicó en la catedral de Forlì, sin haber preparado previamente sus palabras, pero con gran profundidad, con ocasión de unas ordenaciones de franciscanos y dominicos. Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer el ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Recorrió así enseñando en numerosos lugares. Su labor catequética en Rímini en 1223, por ejemplo, fue difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir, entre otros, a Boronillo, obispo de Cátaro. A finales de 1223 o principios de 1224, estuvo también en Bolonia, enseñando teología a otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de Pugliola, enseñando teología a otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de la Pugliora. Fue el primer maestro de la orden, recibiendo para ellos el permiso de San Francisco, que le escribió una carta llamándole mi obispo. En 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método para convertir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier, donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a predicar en la región. Tolosa, ciudad con fuerte presencia albigense, además de ser guardián del convento de Le Puy-en-Velay, al oeste de Valence y Lyon, y desde el capítulo de Arles de 1225, custodio de Limoges. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó un convento cerca de Brieve. A finales de 1225 participó en el Sínodo de Bourges, que examinó la situación de la región. San Antonio de Padua señaló a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo. El obispo de Bourges, Simón Sully, respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ayudándose de franciscanos y dominicos para la evangelización de su diócesis. La muerte de San Francisco, el 3 de octubre de 1226, le obligó a viajar a Asís como custodio de Limoges. Para asistir al capítulo general, debía elegir nuevo ministro general. Este tuvo lugar el 30 de mayo de 1227, siendo elegido Fray Juan Parenti. Parenti, buen conocedor de la valía de Antonio, le nombró provincial de Romaña. Muy querido por sus frailes, recorrió los lugares de su provincia, donde había conventos franciscanos. Uno de ellos fue Vercelli, donde predicó en la catedral con gran impacto y conoció al teólogo y canónico regular Tomás Galo. También por entonces
Debió estar durante estancias largas en Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. En el capítulo general de 1230, reunido en ocasión del traslado de los restos de San Francisco a la Basílica de Asís, pidió a Parenti que le retirase el cargo a causa de su madre. El general aceptó su renuncia, a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al Papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana que el pontífice debía estudiar y aprobar. Ante él y la curia rumana, predicó por entonces Antonio, siendo escuchado con entusiasmo. El Papa lo llamó Arca del Testamento. Es posible que colaborase en la redacción de la bula Quo Elongati. Es posible que colaborase en la redacción de la bula Quo Eloganti. Respuesta a los problemas planteados por la orden al pontífice. Después marchó al que sería su último destino, Padua, en la que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su nombre quedaría asociado el de la ciudad, Antonio de Padua. Se instaló primero en la capilla de Arcela, junto al convento de Clarisas, pero solía predicar en el convento franciscano de Santa María, extramuros de la ciudad. Escribió por petición del cardenal Reinaldo de Iseñi, el futuro Alejandro IV, una serie de sermones según las fiestas del año litúrgico y predicó hasta el agotamiento la Cuaresma de 1231. A sus sermones diarios asistió gran parte de la ciudad y consiguió del Consejo Mayor de la ciudad la liberación de los deudores presos por no tener medios con que pagar sus deudas, origen del Estatuto de San Antonio. Poco después, el podestá Esteban Baduer le rogó que solicitase al poderoso Escelino IV da Romano la liberación de varios nobles paduanos que tenía prisioneros. De este modo viajó a Verona y se entrevistó con Escelino, aparentemente sin éxito. Si bien unos meses después de la muerte de Antonio acabaría por ceder. En mayo, habiendo empeorado su salud por el viaje, se retiró al cercano lugar de Campo San Piero para descansar y terminar de escribir los sermones. Pero la gente tuvo conocimiento del lugar en que estaba y acudió en masa a oírle y pedirle consejo. El viernes 13 de junio sufrió un colapso y ante el próximo fin pidió que le trasladasen a Padua. Así se hizo, aunque para evitar las multitudes se detuvieron en Arcela, donde murió. Esa misma tarde, tras recibir la extrema unción y recitar los salmos penitenciales. Antonio no tenía aún 40 años y había ejercido su intensa predicación poco más de 10. Antonio fue orador sagrado, fundador de las hermandades y cofradías, teólogo y hombre de gobierno. Dejó varios tratados de mística y ascética y se publicaron todos sus sermones. Un año después de su muerte, fue beatificado. Su culto muy popular se generalizó a partir del siglo XV. Su representación más valiosa se debe a Goya, quien lo plasmó en San Antonio de Florida. Fue proclamado doctor de la Iglesia en el año 1946. Su fiesta se celebra el 13 de junio. Hacemos una oración a San Antonio de Padua. Acuérdate, glorioso San Antonio, amigo del niño Jesús,
y querido de María Inmaculada. Jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han recurrido a ti, implorando tu protección e intercesión, haya sido abandonado. Animado de igual confianza, vengo a ti, oh fiel consolador de los afligidos, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me postro a tus pies, y pecador como soy, me atrevo a comparecer delante de ti. No deseches pues mis súplicas, tú que eres tan poderoso, cerca del corazón de Jesús, antes bien, escucha mi plegaria favorablemente y dígnate acceder e interceder por ella. Amén.